Acompañan, bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes, a Abdiel, que está hoy acompañándonos, intérprete de lenguas de señas, y a todas las personas que nos siguen con la información diariamente. Bueno, hoy es un día muy especial para la salud pública cubana, para la salud pública internacional. Se cumplen 15 años de la constitución del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Reeve, que, como ustedes saben, fue creado en el año 2005 por el comandante en jefe Fidel Castro para asistir al pueblo de los Estados Unidos que había sido afectado por el ciclón Katrina. Ese fue el inicio de la brigada Henry Reeve, reitero, fundado por nuestro comandante, además es un acto muy bonito que se celebró en esa fecha. Durante estos 15 años, nuestros profesionales han contribuido solidariamente con muchos países en situaciones muy riesgosas, porque estamos hablando siempre de situaciones de desastre. Recordamos el trabajo en Pakistán después del terremoto, recordamos que siempre van en casas de campaña, en condiciones a veces un poco difíciles. Han participado en diferentes situaciones en África. Recordemos el ébola, cuando estuvieron un grupo de más de 250 colaboradores cubanos participando en África en el control del ébola, enfermedad muy riesgosa y muy letal. Y actualmente, enfrentando la pandemia de COVID-19, ya nuestros heroicos trabajadores de la salud de la brigada Henry Reeve pues han participado en 39 misiones en 39 países que lo han solicitado. Ellos han significado muchas veces el aliento de vida de muchas poblaciones que se han visto afectadas por esta situación y que realmente ha sido lo que les ha permitido recuperarse desde el punto de vista de la salud. Nuestras felicitaciones a todos los integrantes de estas brigadas y nuestro reconocimiento por la humana labor que han realizado y que continúan realizando. Así que muchas felicidades para la brigada Henry Reeve. Comenzamos nuestra información del día con noticias no buenas. Lamentamos el fallecimiento de 2 personas en el día de ayer. Una persona de 80 años de edad, un paciente de 80 años de edad, del sexo masculino, de la ciudad de Ciego de Ávila, de la provincia de Ciego de Ávila, que tenía antecedentes de comorbilidades. Realmente esta persona se identificó porque tenía síntomas, comenzó con síntomas desde el 6 de septiembre. Ahí inmediatamente se ingresó, ese mismo día se hicieron los estudios, estuvo durante 12 días ingresado en instituciones hospitalarias y 8 días en salas de terapia intensiva. Incluso ya en la evolución del paciente, pues se había negativizado el PCR, pero estuvo positivo desde los inicios. Tuvo diferentes complicaciones durante su evolución. El día 15 de septiembre ya el cuadro clínico empeoró con algunas manifestaciones gasométricas, radiológicas, y el 18 de septiembre lamentablemente hizo un paro cardiorrespiratorio. Se trató de reanimar y no fue posible. Reitero, lamentamos este fallecimiento, damos las condolencias a sus familiares, amistades, personas que lo conocían, y realmente lamentamos mucho esta situación. El otro paciente que fallece en el día de ayer, además con una evolución muy rápida, una evolución muy tórpida,
como se dice, un paciente de 49 años de edad, del sexo masculino, del municipio de Antilla, en la provincia de Holguín, que realmente tenía una comorbilidad. Estuvo ingresado inicialmente en Antilla, después se trasladó para Banes y su evolución fue muy torpe. Y realmente tuvo muchas complicaciones en un corto periodo de tiempo, de forma tal que ya realizó un paro cardiorrespiratorio, del cual no fue posible reanimarlo después de este paro. Y bueno, en este caso, igual que en el primer caso, igual que en todos los que lamentamos mucho el fallecimiento de estos pacientes y que le damos las condolencias familiares, amistades y demás. Y reiteramos que es una enfermedad que tiene estas complicaciones, a pesar del esfuerzo, a pesar de que se aplican los protocolos de tratamiento desde el primer momento, que se identifican, a veces incluso por el cuadro clínico sin tener todavía una confirmación, pero realmente es una enfermedad que tiene estas complicaciones y que es por lo que nosotros hacemos una alerta a toda la población de la importancia que tiene la misma. No es un simple catarro, como algunas personas piensan y dicen. Bueno, finalmente, después de estas desagradables noticias, en el día de hoy, hasta anoche a las 12 de la noche, se encontraban 2.001 pacientes ingresados en nuestros hospitales, en vigilancia 95, sospechosos 1.250 y confirmados 656. Estamos hablando de los casos activos, pacientes confirmados que se encuentran hospitalizados. Ayer se procesaron un total de 7.554 muestras, cifra también elevada, tratando de poder identificar el mayor número de personas con la enfermedad, y trabajaron todos nuestros laboratorios de biología molecular. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, procesando 2.199 muestras, los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 903, de Villa Clara, 814, de Santiago de Cuba, 285, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 470, del Hospital Hermanos Amejeira, 460, del Centro de Inmunología Molecular, 415, Hospital Manuel Fajardo, 415, Hospital Naval, 361, Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 358, Hospital Fructuoso Rodríguez, 322, AICA, 351, y el Centro Nacional de Genética procesó 201 muestras. Realmente uno lee esto y se acuerda cuando comenzamos con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el del Centro Provincial de La Habana, el de Santiago de Cuba y el de Villa Clara. Y realmente es una potencialidad como se han ido incrementando nuestros laboratorios para la identificación de pacientes con la enfermedad. Del análisis de estas 7.554 muestras se confirmaron 51 personas con la enfermedad en el día de ayer. Y de esta forma se acumulan 531.928 muestras realizadas, muestras estudiadas y 5.055 personas diagnosticadas con la COVID-19. Estamos hablando del 0,95% de todas las muestras procesadas. Como es interés de nuestra población, le informamos que ayer de la provincia de Pinar del Río se procesaron 53 muestras, de Artemisa 181, de La Habana el mayor número 5.448,
Mayabeque 338, Matanzas 216, Villa Clara 101, Santi Espíritu 114, Ciego de Ávila 250, Camagüey 334, Las Tunas 113 y Holguín 216. Así, de todos los territorios, estos con el mayor número de muestras procesadas, teniendo en cuenta su complejidad epidemiológica. De los 51 casos diagnosticados, 48 son cubanos y 3 son extranjeros residentes en nuestro país, o sea, no son casos importados, son extranjeros que están en Cuba por diferentes razones y se diagnosticaron ayer con la enfermedad. 45, fíjense que es el 88,2%, son contactos de casos confirmados y, al igual que en el día de ayer, el acumulado, 4.560 personas de las diagnosticadas en Cuba, estamos hablando del 90,2%, son contactos de casos confirmados. Principal grupo de riesgo, que por eso tratamos de buscar, cada vez que se confirma un caso, el mayor número de personas que han estado en contacto con ese caso en los últimos 15 días, de forma tal de poderlo estudiar, aislar e identificar, porque ya ustedes ven la positividad que tiene. 6 personas en el día de ayer, no se había podido precisar la fuente de infección hasta la noche y se han recuperado de los que teníamos acumulados y estamos hablando de 56 que no se ha podido precisar la fuente de infección en los últimos 15 días. Ayer ninguno de los pacientes tiene como fuente de infección al extranjero y por lo tanto se acumulan los 439 que habíamos dado anteriormente. Sexo masculino predominó, 34 de los 51 y en el acumulado pues es el 50,2%, 17 del sexo femenino y en el acumulado representan el 49,8% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. 37, fíjense, el 72,5% de todos los 51 casos que se diagnosticaron ayer no tenían síntomas ninguno de ninguna enfermedad. Por lo tanto, si no hubieran estado aislados, identificados como contacto de un caso, como una persona de riesgo, pues no se hubieran podido diagnosticar. Con esto, ya en el acumulado, el 59,4% de todos los casos diagnosticados en Cuba están en esta condición de asintomáticos y en los últimos 15 días el 63%, un por ciento un tanto superior. Por grupos de edades se diagnosticaron ayer 7 niños, 7 jóvenes menores de 20 años, pero de estos 7, 5 en edades pediátricas. Estamos hablando de 18 años y menos. Y con estos 5 diagnosticados ayer, pues se acumulan 536, de los cuales 454, estamos hablando del 84,7% de todos los diagnosticados en Cuba en edades pediátricas se encuentran de alta en este momento. Ayer se diagnostican 25 personas de 20 a 39 años de edad, 16 de 40 a 59 y 3 personas de 60 años y más. Por provincias, los 51 casos diagnosticados corresponden a las provincias de La Habana, 33, de Matanzas, 14, de Mayabeque, 2 casos, de Artemisa y de Holguín, de cada uno de ellas, un caso con la enfermedad. Los 33 casos por cuando distribuimos esto por municipio, pues tenemos que de Artemisa el caso es del municipio de San Cristóbal. Los 2 casos diagnosticados en el municipio de Mayabeque, en la provincia de Mayabeque, pertenecen al municipio de San José de las Lajas.
En el caso de Matanzas, los 14 casos diagnosticados pertenecen al municipio de Cárdenas, que, como ustedes conocen, ha venido presentando un número de casos confirmados en los últimos días, en las últimas semanas. En Holguín, el caso diagnosticado pertenece al municipio de Antilla. En la provincia de La Habana, los 33 casos diagnosticados pues son 8 de Arroyo Naranjo, 4 del municipio Habana Vieja, 4 de Regla, 3 de Playa, 2 del Cerro, 2 de 10 de Octubre, 2 de La Lisa, 2 de Boyeros, 2 de Centro Habana, 2 de Habana del Este y de Plaza de la Revolución y de San Miguel del Padrón, un caso de cada uno de ellos. Esto hace que en el día de hoy la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes pues se mantenga, aunque con una cifra discretamente inferior, la provincia de Ciego de Ávila, con una tasa de 57,89. Se incrementa en La Habana a una tasa de 18,13, se incrementa en Artemisa a una tasa, disminuye en Artemisa a una tasa de 7,19, Santi Espíritu con 6,22, Camagüey con 0,78 y Cienfuegos con 0,49, tienen tasas similares al día de ayer. Matanzas incrementa su tasa a 5,42, Mayabeque a 3,38, Pinar del Río disminuye su tasa a 0,69 y en el caso de Holguín pues la incrementa a 0,29. Y como ustedes pueden apreciar ahí, Las Tunas, Villa Clara, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud pues no reportan casos, no diagnostican casos en los últimos 15 días. Cuba, con una tasa hoy de 6,9 por 100.000 habitantes, pues exhibe una tasa superior a la del día de ayer. Yo no sé, Leonardo, si ahora pudiéramos ver las gráficas que creo que te entregaron en relación con el comportamiento de los casos en La Habana, en Ciego y finalmente de Cuba. Si puede, bueno, ahí lo tienen. Los casos en La Habana, desde el 1 de agosto, que como ustedes ven, tiene una curva que oscila, realmente no logra disminuir, incluso en los últimos días, con los casos confirmados, pues medio que quiere subir la tasa en la provincia de La Habana. Sabemos el trabajo que se hace, sabemos las medidas que se adoptan, la conducción por sus consejos de defensa, pero realmente todavía tiene un riesgo muy elevado por la transmisión, lo cual vemos diariamente, además con una dispersión que afecta a prácticamente todos los municipios. Si puedes, la próxima. Esta es La Habana, ya vista a través de toda la pandemia. Fíjense cómo en los meses de abril, mayo, bueno, tuvimos allá un pico que lamentablemente ya en el último periodo ha sido un tanto superior. Y reitero, en los últimos días con una discreta disminución que esperamos que podamos seguirlo manteniendo con el esfuerzo, con el trabajo de todos los compañeros. Si puedes, me pones la otra, que creo que es la de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila, ustedes saben que tuvo al principio, en los meses de abril y mayo, fueron aquellas barras que se ven en la primera parte, con un tanto elevada, que estábamos hablando en aquel de momento de 20 casos que se confirmaron en un día. Sin embargo, ya en los últimos días se ve como la tendencia es al incremento, un número de casos importante que se vienen reportando
conocemos de los eventos en los cuales se trabajan, en la ciudad de Ciego de Ávila, en Morón, en Majagua, en Venezuela, o sea, también con una dispersión, y que reitero, a pesar de que hoy tiene un riesgo muy elevado, estamos seguros que con las medidas que se vienen adoptando de restricción, de limitación, con una conducción muy certera por su Consejo de Defensa, pues de sus consejos de defensa, pues debe lograr en un periodo relativamente menor, pues el control de toda la pandemia como se está comportando. Y finalmente Cuba, con el comportamiento de toda Cuba, pues en estas últimas semanas, muy influenciada por La Habana y por Ciego de Ávila, que son las dos provincias que más aportan, pues tiene un comportamiento, ahí ustedes ven el mes de agosto, también de una manera oscilante, y cuando lo vemos a través de toda la pandemia, que es la otra gráfica que tú tienes ahí, pues realmente también se aprecia lo que apreciamos en La Habana, un pico en los meses de abril y mayo, después una reducción importante, lo cual demuestra que lo pudimos lograr y lo vamos a lograr. Y lamentablemente en las últimas semanas fue un incremento de los casos. Bueno, hasta aquí está este análisis del país. Ya por último una última gráfica que nos habla de los casos activos que vamos teniendo. Ahí aparece Cuba, que es la curva esta que aparece más alta, después La Habana, después viene Artemisa, que ustedes ven que tuvo un incremento, pero que francamente va a la disminución, y después, bueno, pues está Ciego de Ávila, que ha tenido un incremento en los últimos días. Realmente agradecemos al profesor Fran Millán, que nos apoya con todos estos gráficos, que a veces mirándolo uno se da cuenta de el comportamiento más que diciendo algunos datos numéricos. En resumen, de Cuba, de los 5.055 pacientes diagnosticados hasta la fecha con la enfermedad, con la COVID-19, se mantienen activos, y esa es la razón de las curvas que vimos ahora, la última que vimos, el número de casos activos, que eso mide mucho, porque acuérdense que en casos activos influyen los diagnosticados, los que se van de alta, los que lamentablemente fallecen. Realmente son pacientes que están confirmados y que están ingresados todavía. Se quita de ahí todos los que se han recuperado, pues en Cuba 656, que es el 13% de todos los casos diagnosticados. De estos 656, 638 con una evolución clínica estable. Inicialmente en la conferencia lamentamos el fallecimiento de 2 personas, con lo cual eso pues da un total de 113 fallecidos. Y siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron. Ayer se dieron 35 altas, una cifra que no logra, en comparación con el número de casos confirmados, con el número de casos ingresados, no logra un balance positivo. Estas altas son de La Habana 29, de Ciego de Ávila 5, de Santi Espíritu 1, y con estas altas pues ya hay un acumulado de 4.284 personas que han tenido la enfermedad en nuestro país. Estamos hablando del 85% que se han recuperado. Mantenemos en hospitales de La Habana, de Camagüey, 5 pacientes en estado crítico, con los cuales se trabaja arduamente, y 13 pacientes en estado grave que se encuentran en hospitales de La Habana también, y en hospitales de Camagüey, y en el hospital de Villa Clara, y en el hospital de Matanza.
Este comportamiento es como consecuencia de que se incorporó un paciente más crítico confirmado, 2 pacientes graves más también confirmados y 3 pacientes tuvieron una evolución favorable y pasaron de grave para el estado de cuidado. Este es el comportamiento de la enfermedad en nuestro país. Como ustedes ven, todavía extremadamente peligroso, riesgoso, por la transmisión que tenemos en determinadas provincias, pero que indiscutiblemente repercuten en la totalidad. Y esto hace que todavía se adopten un grupo de medidas o estén adoptadas un grupo de medidas de restricción que indiscutiblemente afectan la vida social, la vida económica, pero que son necesarias para poder, fíjense, contando con la participación de toda la población, porque de lo contrario no se puede lograr cortar esto, porque realmente nuestro país lo necesita. Los cubanos necesitamos que esto se acabe de resolver, que no sigan habiendo personas negligentes, incumplidoras, porque realmente no tienen conciencia del daño que le hacen al país, a Cuba, a la revolución, además del daño de salud, que ya es suficiente para tener una razón. El mundo, los datos también demuestran, le llaman rebrote, aunque es un término que no era habitual, pero bueno, le llaman rebrote en muchos países. España se menciona dentro de Europa y como consecuencia, o después, mejor dicho, de la apertura, que incluso en algunos lugares ha hecho que vuelvan a adoptar un grupo de medidas. Y de esta forma, en los 185 países que han diagnosticado o han informado que tienen casos de COVID-19, ayer se diagnosticaron 312.009, con lo cual ya la cifra es de 30.214.496 casos confirmados. Fallecieron nuevamente un número elevado de personas, 5.374 personas, y ya se acumulan 946.665 fallecidos en el mundo, que representa una letalidad de 3,13%. La región de las Américas, que aporta el 50,85% de todos los casos del mundo, pues ayer confirma 117.973 casos y con esto se acumulan 15.363.225 casos confirmados. Fallecieron 2.748 personas y esto da una letalidad de 3,42, ya que se acumulan 525.168 fallecidos. Fíjense la importancia que tiene. Entre los países con mayor afectación, con mayor número de casos, se mantiene los Estados Unidos de Norteamérica con 6.674.458, con 197.633 casos fallecidos. La India con más de 5 millones, Brasil con 4 millones y medio, casi 4.455.000, le sigue Rusia y ya en la región de las Américas, además de Estados Unidos y Brasil que encabezan la lista, pues en este mismo orden está Perú, Colombia, México, Argentina, Chile, Canadá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Panamá. Cuba, en la región de las Américas, pues de acuerdo al número de casos afectados,
pues ocupa el lugar número 20. Y de los países con más, Cuba, hoy con una letalidad de 2,24, pues realmente en la región de las Américas hay tasas muy elevadas de letalidad. Siempre mencionamos, en este caso está Ecuador con 9,02, le sigue Bolivia con 5,8 y en primer lugar México con 10,55. Fíjense la comparación con la tasa de Cuba de 2,24, que estamos inconformes, no piense nadie que es que queremos decir que no es importante, es muy importante para Cuba el número de 113 personas fallecidas, pero que en comparación con la región de las Américas, que es de 3,42, el mundo, que es 3,13, pues realmente se encuentra por debajo. Hasta aquí nuestra información, con una actualización de la situación de Cuba, de la situación del mundo, y realmente si algo tenemos que pedir, ya casi decía, ya está bueno pedir, Durán, exigir que se cumpla todo lo que está establecido para evitar y lograr que se controle la transmisión que tenemos en los territorios que hemos analizado aquí. No sé, Héctor Amé, si nos quede alguna pregunta. No tenemos preguntas para hoy, doctor. Bueno, pues agradecerle a todos ustedes, a Abdiel, que sabemos que ahora hace algunos comentarios de valor, y a todas las personas que continúan siguiendo nuestra información y sobre todo que cumplen con todo lo que está regulado, todo lo que está establecido. Muchas gracias y buen sábado para todos. Entonces así terminamos. El agradecimiento también para usted y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.